quiero leer solamente un texto del capítulo 4, el verso 4, y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Lo voy a leer aquí en esta versión de Dios habla hoy. Dice, en aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Amén. Qué bueno cuando, cuando nosotros podemos aprender de muchas mujeres, podemos aprender de muchas mujeres que encontramos en la Biblia. De hecho, en las semanas anteriores hemos aprendido de mujeres descalificadas, hemos aprendido que no para hacer lo malo, pero hemos aprendido de esas mujeres. Y hoy queremos aprender de esas mujeres, aquellas santas mujeres que profesaban la piedad. Y a esas mujeres vale la pena imitarlas, imitarlas en todo, como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y una de esas mujeres a la que nos corresponde en este día es a Débora. Ahí vimos una representación bien bonita de nuestra hermana Margarita con su pequeña Sharon. Y eso era lo que hacía Débora. Y a ella es a la que nos vamos a referir en esta mañana. Su nombre es de origen hebreo que significa abeja. Significa abeja o trabajadora como la abeja. Dios le coloca ese nombre porque la abeja es símbolo de trabajo, humildad y dulzura. Y eso era Débora, una mujer trabajadora, una mujer humilde, y eso lo vamos a resaltar, y una mujer muy dulce. Entonces, qué bueno en esta mañana las lectoras de la palabra de Dios y que leemos y que hemos leído muchas veces esa historia bíblica, muchas hemos predicado. Sabemos que una mujer casada con un hombre llamado Lapidot fue una de las mujeres más influyentes en el Antiguo Testamento. Ella era una profetisa, era una guerrera, era una compositora. Ella es la que después que Dios le da toda esa victoria, ese versículo 5 a continuación en Jueces, eso lo escribe ella. Y eso es una bendición porque es una mujer compositora, una adoradora y la única mujer jueza, la única mujer jueza que juzgaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Cómo? Guiándolo. No lo juzgaba como uno comúnmente tiene en la mente de un magistrado como esa juez que usted es esto, no. Ella lo juzgaba, pero era para guiarlos a hacer la voluntad de Dios. Eso era Débora. Entonces, ella los guiaba a hacer la voluntad de Dios. Ella acostumbraba, por eso ustedes ven ese fondo, acostumbraba a sentarse debajo de una palmera. De hecho, ella era conocida como la palmera de Débora. Esa palmera estaba en los montes de Efraín, entre Ramá y Betel. Ramá quiere decir altura, Betel quiere decir casa de Dios. O sea que esa mujer se iba a las alturas con Dios. Ese era su sitio, como nosotros el sitio, todas las mañanas, 3:30 de la mañana, aquí nos plantamos aquí y esto, si se puede decir, esta es nuestra palmera. Amén. Entonces, qué bueno de que saber que los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos, para guiarlos en asuntos difíciles. Y algo hermoso, esta mujer, el Espíritu de Dios reposaba sobre ella.
reposaba sobre ella y le daba el discernimiento. Dios le daba el discernimiento a ella. Ella tenía profecía para darle al pueblo, para solucionar, como vimos ahí en ese dramatizado, los problemas y las dificultades. ¿Por qué Dios la compara con la abeja? ¿Por qué le dicen la mujer abeja? Por todas las virtudes que tiene la abeja. Encontramos una abeja reina. Hay muchas clases de abeja, pero encontramos una abeja reina que guía a su colonia. Prepara su alimento para su pueblo. Es productiva, no es estéril, es fructífera. También se caracteriza por su laboriosidad, esa es la abeja, y por la capacidad para trabajar solidariamente en equipo, esa es la abeja. Y hay algo importante, la abeja protege el nido, busca comida para toda la colonia, aleluya, y ella se alimenta de miel que ellas mismas hacen utilizando el néctar. Protegen su nido y normalmente, mire esto, este dato importante, cuelgan ese nido en la rama de un gran árbol, pero Débora se sentaba era debajo de una palmera. Nosotros sabemos que las palmeras tienen algo que vale la pena resaltarlo. Pueden venir los problemas más grandes, pueden venir las tormentas, puede venir todo eso, y esa palmera, nadie la saca de ahí, ella está plantada. Y Débora es tipo de esa palmera. Ella se sentaba ahí, pero algo que también hay que resaltar, ella cuando se sentaba en ese lugar, dice que estaba con esa seguridad y esa comunión con Dios, esa relación con Dios. Y a Débora no la van a comparar con cualquier abeja. Hay abejas obreras, hay abejas que son estériles, hay abejas que son zánganos, que son los machos, pero a ella no la van a comparar con cualquier abeja. A Débora la comparan nada más y nada menos con la abeja reina. ¿Por qué? Porque Débora es una mujer fértil, productiva, líder, es una mujer guiadora de su pueblo, aleluya, que se levanta con amor por su pueblo. Ella se levanta con amor por su pueblo y algo que me llama la atención, y es que a ella la llaman, por eso la llaman la madre de Israel. Aleluya. Y Dios siempre en el pueblo de Israel, los nombres tenían un significado. Lo que era la persona, lo que significaba su nombre, su naturaleza. Por eso el Señor Jesús, cuando mira a Simón, le dice: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Pero a Débora le dijo la abeja, su abeja. Los nombres caracterizan a las personas, eso lo sabemos. ¿Cuál fue la misión de Débora? La misión de Débora fue guiar primero el cuidado espiritual del pueblo, de ese pueblo de Israel. Fue el instrumento que Dios usó para hablarles, para guiarlos, para animarlos, aleluya, para animarlos a que a la batalla. ¿Contra quién? Contra los enemigos de ese tiempo. Ellos tenían miedo y ella se levanta como una madre para toda esa nación de Israel. Y Dios la usó para inspirar en ese momento a otro juez, pero no era profeta. Porque lo bonito que hay que resaltar de Débora es que los jueces anteriores, el Espíritu de Dios venía en el momento que Dios quería
darles la victoria, el Espíritu de Dios venía sobre el caudillo, el juez en ese momento le daba la victoria y hasta ahí llegó. Pero no, con Débora no fue así. Débora era una mujer que vivía bajo la influencia del Espíritu de Dios, siempre, porque era una mujer que buscaba, tenía una necesidad siempre, como esa necesidad que tú y yo tenemos. Por eso el sueño de nosotros, dormimos hasta cierta hora y sabemos que a las 3:30 tenemos el encuentro con nuestro amado, porque somos unas necesitadas de ese Dios que Débora también lo buscaba, y esa mujer vivía bajo esa influencia del Espíritu de Dios. Entonces Dios la usa para inspirar a Barak. Barak era el caudillo, era el juez. Barak era ese jefe militar. Mientras Barak era el jefe militar para llevar al pueblo a la batalla, Débora era esa líder espiritual. Amén. Entonces, en ese momento, ella le infunde ese valor para enfrentar a Barak, para enfrentarse al enemigo. Ahora sí, vámonos a esa historia. Esa historia eran tiempos difíciles. Eran tiempos difíciles para Israel, y Jabín era el rey cananita. Su comandante era Sísara, que por 20 años al servicio del rey había oprimido al pueblo de Israel, pero lo había oprimido con 900 carros implantados. Era el terror del pueblo. Ese pueblo de Israel estaba subyugado, estaba temeroso, estaba miedoso, desanimado. ¿Pero por qué? Porque cuando murió Josué y cuando murieron los jueces anteriores, el pueblo se volcó a hacer lo malo, a seguir tras los Baales, tras los ídolos, y Dios mismo los deja. Vea lo importante que es estar bajo la cobertura de Dios. Él no nos deja, pero si nosotros lo dejamos, Él deja que así como pasó con el pueblo, cuando ya ellos no podían porque los tenían prácticamente para acabarlos, ellos se acuerdan del Dios fiel, el Dios que no paga conforme al pecado que nosotros cometamos. El Dios que es misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad. Y cuando ellos empiezan a suplicar, Dios tiene a ese hombre, porque él, antes de decirle a Débora, le dice a Barak para que vaya y salve a su pueblo. Pero Barak se hizo el oreja sorda. Muchas veces Dios nos habla, nos dice cosas. Barak tenía mucho miedo. Muchas veces nosotras hemos tenido miedo y Dios nos está diciendo cosas y tenemos miedo. Y hasta que otra persona valiente como Débora, porque como ella vivía era así en esa función, entonces ella llega y le dice de esta manera, le dice Barak, Dios te ha mandado. Vamos a leerlo aquí, dice, en el 6 dice: un día Débora mandó llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente: ve al monte Tabor y reúne allí a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí, Zabulón. Yo voy a hacer que Sísara, o sea, Dios mismo le está diciendo eso a Barak. Yo voy a hacer que Sísara, jefe del ejército de Jabín, venga al arroyo de Quizón para atacarte con sus carros y su ejército, pero yo voy a entregarlo en tus manos. Eso le dice Débora, como es una profetisa, se lo dice a Barak en nombre de Dios. Y qué triste para este hombre cuando él le dice a ella: solo iré si vienes conmigo. O sea, usted sabe lo que Dios te diga a ti, te manda decir, Dios te manda, ay no, pero que tú vayas conmigo. O sea, por eso
dice la palabra de Dios, que no se alabe el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto el que hubiera de alabarse en conocerme, en entenderme que yo soy Dios. Débora conocía a Dios. Débora sabía quién era Él. Qué dolor. Tantas personas caminando con Dios con tiempo y no conocen el Dios que nosotros tenemos. Y están aquí, pero no lo conocen. Y eso le pasó a Barak. Y vean lo que sigue diciendo, porque como Débora era la dirigente máxima espiritual de esas tribus israelitas, por mandato divino llamó a Barak, el caudillo militar en ese tiempo, y le pidió que le dirigiera las fuerzas contra el enemigo. La respuesta de Barak dijo, no, no, no. Entonces, ¿qué hace Débora? Débora, como él le dice, si tú vas conmigo, yo voy. Y como ella sabía que ya Dios le había dado la victoria, ella no titubeó. Ella ni siquiera, ella se levanta como una gran líder en los tiempos de los jueces, porque nunca, escúcheme bien, nunca una mujer se había levantado como juez o profetisa, sino solamente Débora. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ni en ningún otro tiempo en el pueblo de Israel, a la mujer se le daba ese estatus, ese privilegio. Eso nada más eran para los hombres. Pero mire, cuando Dios se enamora de alguien y quiere usar a alguien, Dios rompe todos los esquemas, aleluya. Entonces, lo más hermoso es que saber que aunque la mujer era discriminada, pero esta mujer fue el mismo Dios quien la puso. Eso no la puso ni el pastor ni la líder, fue el mismo Dios. Y cuando Dios lo pone a uno, uno tiene que estar con esa seguridad que Él es el que va con nosotros. Él es el que va a hablar, Él es el que va a decir. Nosotras tenemos que estar dispuestas a que Él hable lo que Él quiere hacer. Y eso era lo que hacía Débora. Entonces, qué hermoso saber que esta mujer, a pesar que sabía todo lo que tenía en Dios, vemos en ella tantas virtudes. Una mujer que tenía discernimiento, tenía revelación, tenía palabra. Una mujer que tenía profecía, porque por eso era profetisa. Y cosas que no tenían los otros jueces. Era una mujer guía, guiaba a las personas, y algo muy lindo, guiaba a las personas a hacer la voluntad de Dios. Eso es hermoso. Entonces, quiero resaltar rápidamente 4 puntos de esta mujer. Primero, la comunión. Una comunión hermosa que tenía con Dios, una relación. Y por eso Dios le hablaba, porque cuando uno tiene esa comunión y esa relación con Dios, uno no tiene que estar averiguando ni estar buscándole el celular al esposo para ver quién llamó. No, uno se mete con Dios y el mismo Dios revela todo. Eso es lo lindo de Dios. Eso es lo lindo. Uno tiene que estar y mirando a ver dónde se metió el hijo. Tú nada más te metes con Dios y Dios te revela. Eso era Débora, mujer influenciada por el Espíritu Santo. Algo más para resaltar de Débora: tenía ese discernimiento. Ella veía más allá de lo que otros podían ver. Aleluya. Ese doble ministerio. Ella tenía un doble ministerio, como muchas de estas mujeres, ustedes, las que son esposas de pastores. Ella tenía doble ministerio. Tenía el ministerio de su hogar, de su matrimonio, de su marido, pero ella no lo descuidó, nunca descuidó su hogar, nunca. Era la mujer que servía al pueblo, era la mujer que servía a la iglesia, pero era la mujer que servía a su marido. Eso hay que resaltarlo de esa mujer. Entonces, a través de ese discernimiento, ella tenía la capacidad de aconsejar, de tomar decisiones. Aquí es momento de tomar decisiones. Yo antes cuando llegué al Señor, tenía mi compañero, si se puede decir así, y conocí a Dios. Y me acuerdo que como me enamoró enseguida, yo quería enseguida bautizarme. Y yo hablé con mi pastor, y mi pastor en ese entonces, el hermano Álvaro Torres, me dijo: no, señor,
yo no la puedo bautizar porque usted tiene su marido. Yo le dije, pero no importa, él no está aquí. No importa, porque cuando él venga, usted va a querer, si yo, vea, pastor, bautíceme, no la voy a bautizar. Y llegó un momento y yo le dije, pastor, si ese hombre va a ser para mí, eso es una decisión. Y eso nada más lo hace Dios cuando tú te metes con él. Yo le dije, si ese hombre va a ser para mí, Dios lo traerá convertido, pero si no, ni más volverá, pero bautíceme, pastor. Vea, y el hermano Álvaro me bautizó y el hombre nunca apareció. No era por ahí, pero tomé la decisión. Y después Dios me dio a mi esposo, que es el que muchos conocen. Entonces, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque necesitamos decidirnos por este Dios maravilloso. Yo sé que aquí hay muchas mujeres que tienen situaciones, que tienen condiciones de vida, pero decídete, levántate, no tengas miedo, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está allá afuera. Entonces, no tengas miedo. Entonces, como era una mujer que vivía bajo la influencia del Espíritu Santo, nosotras más, aún en este tiempo, hemos sido llenas del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Es el que nos guía a toda verdad. Entonces, no somos esa casa donde habita el Espíritu Santo. Así como ella se levantó como esa madre de Israel, tú también te puedes levantar como una maestra del bien en tu casa, en la iglesia donde Dios te necesita. Entonces, qué bueno resaltar la motivación. Hermana, vea, no hay nada más hermoso cuando tú, conociendo al Dios que tenemos, tú puedes, te llega esa hermana, ay hermana, es que tengo miedo. No, ¿por qué vas a tener miedo? El Dios que está con nosotros no te va a dejar padecer. No, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron, ay hermana, pero es que yo quiero que, no, vamos. Eso era lo que hacía Débora. ¿Ve? No, vamos a orar. Ay, hermana, es que me dijeron esto, que me voy a... No, ¿y tú por qué te vas a morir? A ti, Dios es el que determina la vida de uno. Entonces, eso hacía Débora. Débora le dijo a él, cuando él le dijo, no, si tú no vas, si tú vas conmigo, yo voy. Ella dijo, bueno, vamos. Y ella se veía extraña, pero esa mujer no le importó porque era el Dios el que la estaba respaldando. Amén. Y para terminar, la compañía de ella, esa compañía hermosa. ¿Por qué? Porque Barak reconoce el recurso espiritual. Sus creyentes, las que son esposas de pastores, o esas líderes, ese creyente reconoce ese recurso espiritual que puede llegar confiadamente. Voy ante la esposa de mi pastor, yo le comento lo que le comento a ella. Sé que esa mujer es una mujer prudente, sé que es una mujer que va a orar, sé que es una mujer que no me va a estar divulgando, mira lo que hizo. No, eso era lo que hacía esta mujer. En la compañía acompañaba, yo te acompaño, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y ella resolvía porque Dios le daba. Y esa presencia de ella impartía fortaleza al que estaba con ella. Entonces, cuando tú sabes quién es Dios, uno no da una batalla por perdida, porque Dios no deja caer su palabra. Si Él dice que Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria, créelo. Entonces, qué hermoso, mis hermanas. Teniendo todas estas virtudes, hermoso resaltar la humildad de esta mujer. Débora fue la abeja de Dios. Te pregunto, ¿tú te consideras una abeja de Dios? ¿Estás dispuesta a ser esa abeja de Dios? La palabra de Dios dice que si primero está la voluntad dispuesta, o sea, si tú estás dispuesta ahora mismo, dice 2 Corintios 8:12, porque si primero está la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. Si tú estás dispuesta, Dios te va a ayudar y Dios te va a levantar, porque Dios necesita
de ti como instrumento en tu familia, en tu casa. Dios necesita en tu barrio. Así que debemos levantarnos nosotras en este tiempo como esas madres para esos hijos. De pronto hay hijos que no sabemos dónde están, pero ahí está esa madre orando. Señor, ahí está mi hijo. Tengo un rato que no sé de él. De pronto está ese esposo que, mejor dicho, no ha querido llegar a los pies del Señor, pero no bajes la guardia. Sigue orando. Sigue creyendo y esperando que Dios puede hacer esa obra. Entonces tú puedes meterte en Dios, te puedes levantar como esa madre en tu familia, en la iglesia, interceder, batallar. Yo me imagino a esa Débora, como hizo la representación la hermana Margarita, intercediendo. Veía como el pueblo se desesperaba y le decía, Señor, ten misericordia. Yo me imagino a ti como madre orando por ese hijo, como esposa orando por ese esposo que aún no se convierte, orando por esa familia. Entonces, todo lo que hizo Débora, lo hizo bajo la influencia del Espíritu de Dios y su poder. Los guerreros de Israel, así termina la historia, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Amén. Como madre de Israel. Y yo quiero orar por ti, mujer. Dios puede hacer de ti esa abeja de este tiempo, esa madre, para que permanezcas en las alturas, porque Él nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo, porque Él quiere usarte. Entonces yo quiero hacer esa oración por esas mujeres que están dispuestas. De pronto no habíamos mirado esta enseñanza de esta manera, porque Dios la comparaba como la abeja. Pero vamos a hacer esa oración en el nombre de Jesús, creyendo que Él está aquí y que Él quiere hacer de ti, aleluya, lo que hizo con esa mujer. Padre de la gloria, te alabamos, Señor, y te adoramos, y te bendecimos, y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, gracias. Gracias por habernos permitido escuchar tu hablas, Dios, pero muchas veces no estamos dispuestos a escuchar tu palabra, pero aquí hay unas hijas tuyas, Señor, escuchando esta palabra tuya, porque queremos ser mejor para ti, queremos ser ese instrumento que tú uses en el momento que lo necesitas. Hay una generación que se está, oh Dios mío, perdiendo. Aquí están las maestras. Oh Dios mío, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Te amamos y te adoramos, Rey. Gracias, Padre. Bendice a estas mujeres, bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor de la gloria. Aleluya.